Ese es un núcleo bastante actual, diría yo, porque en gran medida pienso va a definir muchos procesos políticos. El segundo momento tiene que ver con las estrategias de la izquierda latinoamericana. Hay tres grandes estrategias que valdría la pena al menos identificar para plantearse el debate en la que nos encontramos. La primera sería la de reformas democráticas, y desde el punto de vista histórico tiene que ver con los procesos identificados con la izquierda, muy diversos, después de la depresión del 29 y prácticamente hasta los 90, que tenían que ver más con el desarrollismo. Son procesos que desde el punto de vista político el objetivo era la independencia nacional, la construcción de sociedades democráticas e industrializadas. Algunos sectores de la izquierda la concebían como una etapa previa hacia la construcción del socialismo. La estrategia no implicaba rupturas, es como su definición, que yo creo tiene que ver un poco con el debate alrededor del neodesarrollismo, que es de las mismas características. No implica en ningún momento rupturas y se defienden los cambios dentro de un marco legal e institucional. La única experiencia de esa primera estrategia que trató ir más allá fue la de Salvador Allende, y todos sabemos qué le pasó. ¿Qué pasó con esa estrategia? O fueron derrotados o fueron cooptados, tipo experiencia Revolución Mexicana. La segunda estrategia tiene que ver con la guerra de guerrillas, que marcó en algún momento todo el debate sobre las vías de la revolución en la izquierda, y que Emir Sader ubica en tres grandes ciclos: el que se generó después de la Revolución Cubana, el que se generó alrededor de las luchas guerrilleras urbanas tipo montoneros, tipo tupamaros, y el que se generó en la guerrilla centroamericana. Para el caso colombiano, donde la guerrilla ya existían desde antes de la experiencia cubana y sigue siendo un actor de la lucha política, esta estrategia no se ha cerrado. O sea, mientras en el resto del continente la estrategia de la izquierda tiene que pensarse sin la existencia de guerrillas que en esos espacios fracasaron, en Colombia la estrategia de la izquierda, consideramos nosotros, no se puede pensar por fuera del papel que sigue jugando el protagonismo del movimiento insurgente. Y la tercera estrategia, que es la que más me interesa, porque es la que nos encontramos, es una estrategia de resistencia todavía, es una estrategia ubicada en el campo de la resistencia al neoliberalismo, que en su surgimiento destaca, digamos, el reagrupamiento de los movimientos sociales, destaca un grupo muy importante de países que lo representarían Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde se combinaron en esos países sublevaciones populares con alternativas políticas y electorales. O sea, usted no puede ver a un Evo Morales sin la guerra del agua, sin la guerra del gas, usted no puede ver a un Chávez sin el Caracazo. O sea, estas experiencias tratan un poco de articular esas estrategias, no son estrategias que se definen en sí mismas como reformistas, pero son estrategias que han tenido experiencias insurreccionales canalizadas por las vías electorales. Otras características que se destacan de estos procesos es que no ocurren en países donde la izquierda tradicionalmente ha sido más fuerte, como los casos de Chile. Si usted mira un poco la clasificación que nos hacía Claudio Casa ayer, las experiencias que él llama de centro-izquierda son experiencias que se dieron en países con dictaduras, donde lo que está tratando desde la élite y desde el neodesarrollismo es de un poco garantizar más bien que esos países recuperen los espacios, entre comillas, democratizadores que las dictaduras le quitaron. Hay otro tipo de debates alrededor de esta estrategia, que son debates no precisamente alrededor de la experiencia política, sino, diría yo, más ideológicos. Por ejemplo, el debate con los autonomistas que adoptan la tesis de Negri y sobre todo de Negri. Este es un debate bien denso, porque la tesis de la autonomía de los movimientos sociales, nos dice esta corriente que yo estoy tratando de explicar acá, termina siendo una manera de reagrupar la fuerza de masas para organizar nuevas formas de acción política. No termina siendo, una manera de reagrupar la fuerza de masas para organizar nuevas formas de acción política, ni tampoco un camino para construir una forma alternativa de poder, sino una negación a encarrar el tema del poder, una renuncia a la disputa por la hegemonía. El debate clásico acá es de los zapatistas. O sea, es válido desarrollar como estrategia de lucha de izquierda una estrategia que no reivindique la lucha por el Estado. Otro debate es el tema del Estado propiamente, pero me parece que ahí hay un debate con esta visión autonomista
que los autores son representativos, negros. También hay una crítica desde la izquierda, pero no me voy a alargar en eso porque si no, no me alcanza el tiempo. Frente al tema del neoliberalismo, la nueva izquierda ha cosechado parte de sus éxitos políticos capitalizando el descontento social generado por las medidas neoliberales. No es posible entender su ascenso al margen de la crisis de esta nueva forma de acumulación capitalista. En el continente este es el modelo que entra a predominar después del llamado desarrollismo, que estuvo centrado en la regulación del Estado, la sustitución de importaciones, la industrialización y la construcción de proyectos nacionales durante un periodo de expansión del capitalismo desde los años 30 hasta la década de los 60 aproximadamente, en los cuales primó la hegemonía liberal. ¿Qué es lo que nos interesa un poco para sintetizar esta parte? Nos interesa reconocer que el neoliberalismo ha fracasado económicamente, pero que el neoliberalismo desde el punto de vista ideológico sigue teniendo una influencia muy grande, que se puede sintetizar en lo siguiente: es un proyecto ideológico que sustituyó el Estado por la empresa y por el mercado, el ciudadano por el consumidor, la regulación económica por el libre comercio, los espacios públicos por los shopping centers, el trabajador por el individuo, la ideología por el marketing, etcétera, etcétera. O sea, a pesar de la ofensiva ideológica de este modelo, que fracasó en lo económico, sigue teniendo una influencia muy grande, sobre todo en el campo ideológico. Pero tal vez es ahí, en el neoliberalismo, donde no está derrotado, donde se expresa más, digamos, la crisis de hegemonía que nosotros desde una perspectiva emancipadora y de izquierda nos gustaría contrarrestar. Termino básicamente dejando el planteamiento central de la perspectiva teórica con la cual estamos trabajando. Hegemonía y contrahegemonía, los desafíos de la nueva izquierda. La última variable a considerar, teniendo en cuenta la presencia de la llamada nueva izquierda y el ascenso y decadencia del neoliberalismo, es la identificada con la hegemonía como categoría de análisis. Esta categoría de tradición leninista desarrollada por Gramsci parte de entender la filosofía y la ideología como concepciones del mundo que están históricamente determinadas y se manifiestan a través de la acción política. Más exactamente, al hablar de hegemonía se hace referencia no solo a aspectos de dominio de clase, alianzas políticas y relaciones de fuerza propios de la tradición leninista, sino ante todo de dirección cultural e ideológica de la sociedad por parte de la clase dirigente. Dicha dirección se ejerce por simple adhesión, sobre todo por parte de las clases auxiliares o aliadas o por medio de los intelectuales mediante un sistema de solidaridad. De esta manera se conforma un bloque ideológico cuya fuerza depende del grado de hegemonía de esa clase dirigente. Por consiguiente, la hegemonía se refiere a la capacidad que tenga un grupo determinado para ejercer el control espiritual, moral y político de una sociedad. Esa capacidad la ha venido perdiendo la derecha, a pesar de la nada despreciable influencia que continúa ejerciendo el modelo neoliberal en los monopolios de la comunicación, los bancos, las grandes corporaciones industriales y comerciales y los mismos gobiernos identificados como alternativos. Pero, ¿qué significa políticamente retomar estas categorías en los actuales momentos donde arrecia la disputa con la derecha? Para este enfoque significa que nos encontramos ante lo que Gramsci llamaría una guerra de posiciones. En este caso, entre las fuerzas del capital y su desarrollo neoliberal y las fuerzas sociales y políticas que propenden una transformación social alternativa. Esa disputa no será resuelta por un golpe de mano o con la simple voluntad de un líder. Implica procesos más extensos, complejos y difíciles, incluidos avances y retrocesos donde el factor decisivo será la participación masiva del pueblo para construir una hegemonía de izquierda que se prolongue más allá de las fórmulas posibilistas y que implica disputar el consenso, las voluntades, el sentido común, el modo de pensar del conjunto de la población y de las más amplias masas. A manera de conclusión, en América Latina no asistimos simplemente a un reacomodamiento de las élites oligárquicas, sino por el contrario a una reestructuración del poder político en el continente y sus naciones, no exenta de retrocesos, pero persistente en las resistencias y las alternativas populares que representan la materia prima del nuevo sujeto transformador políticamente identificado con la nueva izquierda. En otras palabras, a pesar de sus nuevos intentos, subsiste un agotamiento de la fórmula capitalista y un resurgir del inconformismo social popular
que se ha podido canalizar mediante formas diversas conforme a la historia y los contextos de cada nación. La realidad colombiana no escapa a estas circunstancias, a pesar de que los últimos gobiernos se han convertido en la barrera de contención de los procesos democráticos y de la izquierda en América Latina como aliados principales de los Estados Unidos en la región. En el país persisten serias fracturas sociales, políticas y económicas que las élites no han podido solucionar. Ellas se traducen en la ausencia de un Estado capaz de articular el territorio y responder adecuadamente a las demandas sociales. También en las diversas resistencias que desde la sociedad civil persisten, configurando claramente un escenario permanente de crisis de hegemonía y de ausencia de dirección moral e intelectual de la sociedad. Este proceso implica desafíos teóricos y políticos para la izquierda en dirección a fortalecer el pensamiento crítico, emancipador y antisistémico. Más allá de las clásicas formulaciones ideológicas de la herencia izquierdista, el cambio de época exige releer y reelaborar categorías de análisis que sean útiles para la disputa hegemónica actual con las fórmulas postliberales y posibilistas que amenazan concoctar el descontento y administrarlo dentro de sus parámetros conservadores. En esta tarea el pensamiento de Gramsci mantiene su vigencia en muchos aspectos, en especial a rescatar visiones totalizadoras y complejas de la realidad social, trascendiendo los aspectos netamente económicos al incluir preocupaciones culturales, éticas y políticas, desde las cuales se pueden abordar temas concretos de los procesos latinoamericanos en curso, como el papel del Estado, la sociedad civil, la democracia, los nuevos sujetos transformadores, entre otros. Compañeros y compañeras, es en este marco de referencia ideológico y político, ubicado en el campo del pensamiento crítico, de donde vale la pena describir, analizar y problematizar la nueva etapa de la lucha por la emancipación de los pueblos y la izquierda de Latinoamérica contra el desorden capitalista actual. Muchas gracias.